Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 5. Vamos a ver sobre el paralítico de Betesda. Amén. Juan 5, del 1 en adelante, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, te damos gracias a esta hora por tu amor, por tu misericordia. Padre, queremos presentarnos delante de ti una vez más, suplicándote, Señor, de que seas tú quien abras nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, quien hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Este es uno de los pasajes en donde vemos que el Señor hace algo extraordinario, ¿verdad? Lo que siempre ha hecho el Señor con nuestra vida siempre es lo que el Señor siempre va a hacer con nosotros. Antes que me enrede. Lo que el Señor siempre va a hacer con nosotros es algo extraordinario. Nunca hace ni las cosas a medias, ni nunca hace las cosas por partes. Y dice que él llegó a un lugar, a un estanque. ¿Qué condición habrá sido la de este paralítico? Para empezar, ya tenía 38 años. No era joven. Pero podríamos ver que muchas de las cosas que él anheló no las podía hacer, nunca las pudo hacer por su condición. Pero 38 años lo vemos tal vez ahora nosotros, porque es un mundo cambiante. Es un mundo cambiante en el hecho de que ahora se nos exigen metas a los 25 años. El mundo ahora nos dice que a los 25 años, si alguien no ha triunfado, y es un fracasado, pues si no se ha graduado, si no tiene un buen trabajo, si no ha empezado a viajar por el mundo. Muchas veces la referencia en los trabajos ya es que de 25 años quieren que ya haya tenido 20 años de experiencia, ¿verdad?
Entonces, ver la condición de este hombre de 38 años, en el cual no había podido hacer nada porque él tenía una condición física que le impedía. Es decir, esta condición física, el hecho de ser paralítico, él se tuvo que relegar nada más a ver que los demás corrían, jugaban, se casaban, trabajaban, se desarrollaban. ¿A cuántos de los que él conoció pequeños, en los cuales él creció, pudo haber visto que ya eran padres, ya tenían casas, ya habían formado un montón de cosas? Y había un deseo en él, ser sano, porque si él no hubiera tenido el deseo de ser sano, no hubiera estado cerca del estanque. ¿Sí? Él tenía un deseo y su deseo era ser sano. Y por esa razón es que se mantenía cerca del estanque. Ahora, entonces vemos otro panorama. Primero el panorama de todas aquellas personas que él pudo haber conocido y que hoy tenían otra condición. Y ahora, en su condición de enfermo, también, ¿cuántas veces vio que el ángel agitó el agua, movió el agua, y muchos de los con los que él compartió ese sentimiento de enfermedad fueron sanos? Entonces él miraba que fulano ya no está? ¿Por qué? Porque se sanó, y mengano fue porque ya no está, porque se sanó y tuvo oportunidad. Y él se había quedado relegado a esa parte, porque dice que mientras él trataba de ir, siempre había uno que se le adelantaba. Siempre había uno que tocaba el agua antes que él. Entonces podemos ver que este paralítico tenía una condición desfavorable en todos los aspectos de su vida. Primero, no había podido hacer nada, no había podido construir nada, no había podido formarse. Probablemente en lo personal se sentía mal, se sentía un fracasado en lo personal, como hombre en el hecho de poder decir, poder hacer un trabajo y poder tener su sustento, tener un trabajo y poder pagar mis cosas, tener un trabajo y poder hacer aquello. Creo que era una condición horrible por el hecho de que no podía hacer esto. Y ahora, en la condición de enfermo, siempre había uno que le ganaba el puesto. Siempre había uno que se adelantaba. Y entonces dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y el primero, me llama la atención porque dice que el primero que descendía. Quiere decir que para ser sano había que descender. Quiere decir que para ser sano había que humillarse. Hablando espiritualmente en el sentido de descender, ¿verdad? No en otro aspecto de la vida, sino que, hablando en ese aspecto, había que descender. Dice que el que primero bajaba, ese era sano. Entonces, este paralítico no podía ser sano porque no alcanzaba a descender. Muchas veces el cristiano no podemos ser sanos, no podemos desarrollarnos, porque hay algo que nos impide descender. Vemos que este paralítico deseaba ser sano con todo su corazón. Él ya no quería esa condición, él ya no quería que lo siguieran viendo con lástima. No dice la palabra porque no lo dice, pero ningún paralítico es de beneficio para una familia, es una carga, es un cuidado. ¿Por qué? Porque si un paralítico no se mueve de un lado, el paralítico no puede ir al baño. Cada vez que alguien que está paralítico desea hacer sus necesidades, hay que moverlo. No se puede ir él solo y cocinar, no puede decir él voy a ir a hacer yo los mandados, no puede decir él voy a barrer el patio, voy a limpiar la casa, voy a hacer algo. No, un paralítico dependía totalmente para todas las cosas.
Entonces este paralítico no era un beneficio para su casa, porque no es un paralítico que estaba pidiendo dinero, no es un paralítico que estaba en la puerta a ver si recogía algo. Probablemente la condición, bueno, digo probablemente es porque no lo dice la Biblia, yo me lo imagino, que era una persona que daba lástima, porque no hacía nada, porque no podía hacer nada. Entonces este paralítico de seguro ya sentía esa carga pesada en su vida, que pasaban los años, y él no podía ser de beneficio para los demás. Y en esa condición dice que no podía descender. Muchas veces nosotros luchamos por querer cambiar. Queremos, y estamos entendidos, y hoy no lo vamos a hablar paralítico físicamente, no, sino que muchas veces, ¿cuántas cosas nosotros quisiéramos hacer, mejor dicho, en lo espiritual y no podemos? ¿Cuántas cosas nosotros quisiéramos desarrollarnos y no podemos? Y vemos que otros van progresando en la vida. Yo me recuerdo que años atrás yo miraba cómo en la iglesia unos empezaban a predicar. Y aunque yo en mi mente tenía el pensamiento de no, ¿verdad? No, eso de predicar no, para mí no, eso no era. Pero llegó un momento en que yo miraba cómo llegaba alguien a la iglesia, y en cuestión de 1 o 2 años cómo crecía, cómo empezaba a predicar. En cuestión de 2 años muchas veces ya era un maestro, ya se le podía tomar en cuenta como un maestro discipulador, y etcétera. Entonces yo empecé a ver cómo crecía uno, cómo crecía el otro, cómo hacía esto, y hubo un momento en mi vida que yo anhelaba eso, yo quería hacer eso, porque yo miraba que tenía las capacidades como para poder hacerlo, pero había algo que a mí no me dejaba hacerlo. Y entonces creo que fue hasta que yo entendí y comprendí de que tenía que cambiar mi vida, ¿verdad? En ese aspecto. Ahora, pongo este ejemplo, pero ¿cuántos de nosotros muchas veces nos ha costado cambiar una parte de nuestra vida? Y nosotros estamos conscientes de que no la podemos cambiar por sí solos, sino que qué difícil es. Y el problema muchas veces es que nos lo recuerdan a cada rato, nos dicen nuestro problema a cada rato. Yo me acuerdo que muchas veces hablando con libertad, ¿verdad? Con respecto al servicio en la iglesia, siempre he sido como que muy celoso. Es decir, yo siento que el que va a hacer las cosas, las tiene que hacer bien, más cuando entendemos que son las cosas para Dios. Entonces tal vez mi forma de actuar o mi forma de decir las cosas no era la correcta. Tal vez me podían decir que era muy enojado, que era muy serio, que en algunas cosas me volvía muy tosco en poder decir, pero no era el hecho de que yo estaba molesto porque era enojado, o yo estaba molesto porque yo quería ser hiriente con las personas, sino que siempre eso de que si íbamos a hacer algo, si íbamos a, un ejemplo, como era en el servicio de la alabanza, si íbamos a cantar una alabanza, que por lo menos todos nos pudiéramos la alabanza, todos. Es decir, que todos entráramos al tiempo, que si todos los músicos lo hiciéramos bien. ¿Por qué? Porque a la hora del culto estábamos cantando y salía uno disparado por otro lado y salía otro disparado por otra parte, uno que se callaba antes, uno que terminábamos todo y él seguía, etcétera. Entonces no había como una armonía o una unidad cuando ministrábamos. Y para mí eso era yo tratar de poder hacer eso. Entonces yo una vez le dije al Señor, está bien, ayúdame, cámbiame, porque yo no puedo cambiar muchas veces mi temperamento, me molesto muy rápido por alguna cosa y digo esto.
Y no fue de la noche a la mañana, fueron años. Y lo peor era cuando la gente me lo recordaba a mí. Sin qué, para qué, siempre era, no, es que Jesús, no sé qué, es que mira que no sé qué. Y entonces yo me puedo ver en esta condición de este hombre. Muchas veces yo le decía al Señor, Señor, ya no quiero ser así. Señor, ya no quiero hacer esto. Señor, ya no quiero decir esto. Señor, ya me cansé de actuar de esta manera. Y no podía. Y muchas veces miraba cómo otros podían cambiar y yo no cambiaba. Y eso muchas veces a mí me frustraba. Muchas veces eso a mí me molestaba en el sentido de que, ¿y por qué fulano sí? ¿Y por qué yo no? Entonces, ¿cuántas veces este paralítico compartió con los demás? ¿Cuántas veces este paralítico pudo hablar con los demás y decirle y ver a aquel que era cojo? Imagínense si uno que era ciego. Imagínense uno que hubiera sido ciego, llegó antes que este paralítico y recobró la vista. Probablemente otro que era mudo o alguno que era sordo. El paralítico podía ver, podía hablar, podía escuchar, mas no podía caminar, mas no podía avanzar. Y es necesario avanzar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, tenemos que entender de que nosotros no nos podemos quedar ahí pegados en el estanque viendo cómo los demás son sanos. No nos podemos quedar ahí bien en el estanque viendo cómo los demás sí pueden descender y nosotros no descendemos. Como a los demás sí Dios les contesta las peticiones y a nosotros no nos contesta la petición. Y no porque no quiera, pero había que descender. ¿Cuántas veces este paralítico y le dice al Señor, y le dice en el versículo 7, Jesús le pregunta, Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo en el 7, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, quiere decir que había hecho lo posible por llegar al estanque. ¿Qué había ocupado? De seguro sus manos. ¿Qué había hecho? Se había arrastrado. Y probablemente en eso de arrastrar se había lastimado, se había dañado, pero lo había intentado. Y así es. Muchas veces nosotros hemos intentado, no una, muchas veces. Y muchas veces, como decimos, no hemos dado de boca, no hemos dado de frente por querer cambiar y nos ha ido mal. Y entonces muchas veces llegamos a un momento en que mejor nos quedamos acostados. Porque dice aquí que lo vio acostado. ¿Qué estaba haciendo el paralítico en ese momento? Esperando. Porque dice que de tiempo en tiempo el ángel agitaba el agua. Ahora, ¿cuál era la diferencia? La diferencia ahora era que quien había llegado al estante no era el ángel, era Jesús. Esa es la diferencia. Cualquiera podría decir, ahí le pregunta al Señor, ¿quieres ser sano? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha preguntado más de alguna vez, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser mejor? Y uno le dice, Señor, pero me estás preguntando algo que ya sabes. Me estás preguntando algo que muchas veces en mis oraciones yo te he dicho, Señor, quiero cambiar. Señor, quiero ser diferente. Señor, quiero esto. Señor, quiero aquello. Pero miren, qué diferente es cuando el Señor le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? La respuesta del paralítico tuvo que haber sido sí. Porque fíjense, la respuesta que le da en el 7 empieza con Señor. ¿Sí? Señor. No le dice persona extraña, no le dice, no. Nadie puede decirle Señor si uno no lo reconoce como Señor. Amén. Entonces le dice, Señor,
Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Señor, muchas veces se nos puede olvidar quién nos está preguntando. Muchas veces se nos puede olvidar con quién estamos hablando. ¿Sí? Señor. No, de verdad que muchas veces la situación en la que estamos, nos puede llegar a nublar nuestra mirada, puede llegar a nublar nuestro pensamiento, puede llegar a nublar. ¿Y qué hizo el paralítico? El paralítico le empezó a contar su tragedia. El Señor le hizo una simple pregunta: ¿quieres ser sano? Y el paralítico, bueno, como no soy yo el paralítico, ¿verdad? Como no soy yo el que está en esa condición, yo digo, pero qué paralítico más dundo. Solo di sí, quiero ser sano y ya vas a ver. No, muchas veces así, y así no sucede. Muchas veces el Señor nos pregunta: ¿quieres ser sano? Y le decimos: sí, Señor, pero ¿cómo voy a poder ser sano si esta gente no hace caso? Y esta gente me irrita, y esta gente me pone mal. Porque eso es lo que estaba haciendo. Y le dice el paralítico: ¿y cómo quieres que sea sano? Si cada vez que se agite el agua, uno llega antes que yo. ¿Cómo quieres que sea sano? ¿No ves que soy paralítico, Señor? Y muchas veces nosotros, en vez de decirle sí, quiero ser sano, empezamos a contarle nuestro problema a Él otra vez, al Señor otra vez, y decirle: ¿que no ves? Mira, ¿no me ves acostado? Pareciera como que el Señor no conociera las cosas. Pero le decimos Señor. Eso es lo más impactante. Le decimos Señor, pero empezamos a contarle nuestro problema. Entonces empezamos con la conmiseración. Sí, Señor, pero tú sabes, es que me provocan. No, Señor, es que tú sabes que yo soy débil. La verdad que, pues sí, ¿qué puedo hacer si soy humano? Tengo una debilidad muy grande. Yo quisiera cambiar, Señor, de verdad. Te lo prometo, yo quisiera cambiar. Yo quisiera dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, o dejar de ver una cosa, y etcétera, Señor. Tú sabes, si no es necesario que me preguntes, pero pues sí, soy humano, mi carne es débil. Y cuando yo quiero hacerlo, siempre alguien se me interpone. Y cuando yo he querido hacerlo, Señor, siempre hay uno que me desmotiva. O ¿quieres ser sano? La pregunta que el Señor nos hace hoy es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres levantarte donde estás? ¿Quieres ver la vida de otra manera? Porque cuando este paralítico se levantó, vio la vida de otra manera. ¿A qué me refiero? Siempre miraba de abajo hacia arriba. Miraba cómo unos venían, cómo otros iban. Sí, como tenemos nuestras piernas buenas, muchas veces no hemos valorado qué es tener nuestras piernas buenas. El hecho de no depender de los demás. Y este hombre miraba cómo todos podían andar. Y en vez de decirle: sí, Señor, quiero ser sano, se queja con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dejar de quejarnos. Dejar de estar diciendo: sí, Señor, yo no puedo porque tú sabes. No. Deja de hacerlo, de no cansarnos. ¿Por qué? Porque un día llegará el Señor como llegó donde Él, y el Señor lo dejó que hablara. El Señor dejó que sacara todo lo que tenía, y eso en su corazón. Siempre hay uno que llega antes que yo. ¿Hemos tratado nosotros de cambiar? Sí, hemos tratado de cambiar. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Por qué nos congregamos? Porque ahí estamos cerca del estanque, cerca del Señor, tratando de cambiar.
¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué nos congregamos? Esperando que un día se llegue nuestra oportunidad. Y para este paralítico, ¿cuándo era su oportunidad? Nunca. Si no, ya hubiera sido sano. Yo creo que para este paralítico, él creía que así iba a morir. Y entonces es el error del cristiano, creer que así debemos de terminar nuestra carrera en este mundo, sin un cambio en nuestra vida, sin haber permitido que el Señor haga ese cambio en nuestras vidas. Y tal vez dijo, bueno, ya no hay esperanza para mí. Así nací, así voy a morir. Y viene el Señor y le dice, toma tu lecho. Levántate y toma tu lecho. Y dice que en el momento este hombre se levantó y anduvo. ¿Qué necesita el Señor para con nosotros? Un momento, un poco de atención. Dice en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. De verdad que es muy impactante cuando el Señor nos dice, levántate. Probablemente no es que tengamos, ¿cómo le digo? No es así. Probablemente nosotros nos hemos tirado al suelo. Probablemente nosotros nos hemos convertido en paralíticos. Porque llegó un momento en el cual dejamos de luchar. Llegó un momento en el cual dejamos de intentarlo. Y dijimos, Señor, no más. Ya lo intenté, ya lo hice muchas veces, ya luché, ya batallé. Y ya no, Señor, ya no. Así como estoy, me voy a quedar. Y probablemente no es que esa parálisis en nuestra vida no es porque nos la provocaron, sino que un día en nuestro caminar nos detuvimos, nos estancamos. Y ahí donde paramos, ahí nos hemos quedado. Y dijimos, ya no avanzo más. Ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir intentándolo porque las veces que lo he intentado me ha ido mal. Porque he tratado de hacer esto una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y ya no aguanto. Y se nos olvida que el caminar del cristiano es un caminar. No nos podemos detener, no nos podemos estancar. Porque el día que nosotros nos estanquemos, ahí nos quedamos. Estamos haciendo nuestra propia sepultura. Entonces, muchas veces no es que seamos paralíticos porque estamos enfermos. No es paralíticos porque no. Muchas veces somos paralíticos porque nos cansamos de intentarlo. Porque nos hemos cansado de querer avanzar en nuestras vidas, porque nos hemos cansado de intentarlo. Y en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. ¿Cuánto tiempo llevamos? Mucho tiempo así. Cuando Jesús lo vio acostado, rendido completamente, agotado de la vida, agotado en sus fuerzas, agotado en sus ánimos, agotado en su deseo de adorar a Dios, agotado con ese deseo de buscar más de Dios. Estaba acostado, estaba totalmente no rendido de rendido a los pies, sino que no sé qué palabra ocupar, fracasado.
No sé si poder decir que este hombre tal vez se sentía fracasado. Ya no había más. Él ya lo había intentado todo y había dicho, ya no más. No vale la pena seguir. No vale la pena seguir intentando. No vale la pena querer cambiar porque nunca quedo bien, porque nunca lo hago bien, etcétera, y todo lo demás. Muchas veces esas palabras de desánimo vienen a nuestras vidas. Y otro más que nos dice, pero ¿para qué seguir intentando? ¿Pero para qué seguís haciéndolo? ¿Pero para qué te seguís ofuscando? ¿Para qué si al final nunca vas a quedar nadie con bien? Este hombre había un desaliento en su vida a tal punto de que ya no se movía. Porque él dijo, no lo voy a hacer. No voy a ser sano. Pero llegó este glorioso día en el cual llega el Señor. Y nos ve acostados, desanimados, cansados, tristes, sin aliento. Con un sentimiento de perdedores. Increíble. Con un sentimiento en el cual seguimos en el caminar de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si no seguimos en sus caminos, nos va mal. Pero eso no significa que no estemos en esa condición. Porque son dos cosas muy diferentes. ¿Dónde estaba él? Cerca del estanque. No estaba afuera, no estaba lejos, no estaba... No. Estaba en el estanque. Ahí donde la manifestación de Dios se miraba, o donde la manifestación del ángel se miraba. Pero ¿de qué sirve estar en el estanque? O cerca del estanque, mejor dicho, porque no estaba en el estanque, cerca del estanque, si estamos acostados. De nada sirve seguir en el caminar de nuestro Dios si ya hemos perdido el ánimo por llegar a tocar el agua. Si ya hemos perdido el ánimo por decir, Señor, esta va a ser mi oportunidad. Señor, hoy va a ser el cambio en mi vida. De nada sirve. Y dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Lo sana y le dice el Señor al paralítico, vete. Has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Miren, muchas veces empezamos a dar un fruto pequeño en nuestras vidas de cambio, del área que sea, porque hay muchas áreas en nuestra vida y cada persona tiene áreas diferentes. Pero muchas veces, esto sí es un común denominador, muchas veces empezamos a cambiar y tomamos una determinación y decimos, hoy ya no voy a hacer esto. Un ejemplo, para mí el tomar soda es un problema, un ejemplo, y no puedo tomar soda, entonces vengo yo y un día digo, no, ya no voy a tomar más soda y hasta aquí, ya no. Y después cuando vamos al súper, cuando vamos por la calle, cuando estamos viendo televisión, cuando vemos alguna publicidad, aparece una soda, ¿verdad? Y entonces empezamos a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y podré soportar la tentación de no tomarme una soda? Entonces ahí viene la parte espiritual,
y podré aguantarme un día enojar, en no gritar, en no envidiar, en no ser envidioso, en no ser chambroso, en no ser mentiroso, etcétera, ¿verdad? Pero este hombre no se fue solo así, sano. No vino solo el Señor, lo sanó y le dijo, va, vete. Sino que le da una herramienta, porque se lo dijo el Señor a él. Has sido sanado, no peques más. Quiere decir que este hombre, aparte de que iba sano, escuchó unas palabras que le tenían que haber hecho eco en su vida, ¿verdad? No peques más. Muchas veces el Señor nos puede sanar y lo primero que hacemos es, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo no me voy a volver a enfermar? Como el caso de este hombre. Y es bien simple. Es escuchar siempre su palabra. No peques más. Y le hace una advertencia el Señor al paralítico, para que no te venga alguna cosa peor. Híjole, qué peor que haber pasado 38 años siendo paralítico. ¿Qué cosa puede venir peor? La muerte. Para que no te venga una cosa peor, podría haber pasado un montón de cosas, pero una de esas es la muerte. Entonces, necesitamos decirle, Señor, quiero ser sano. Y olvidarnos, sí, de verdad, olvidarnos por un momento, olvidarnos de que vamos a volver a pecar. No, si es un caminar. Si es un caminar, si nos tenemos, lo importante es ahorita que nos levantemos de ahí donde estamos y le digamos, Señor, ya no quiero estar así. Ya pasé tantos años de mi vida postrado. Ya no quiero volver, ya no quiero seguir postrado. Ya no quiero, Señor, seguir mirando cómo los demás avanzan, cómo los demás crecen, sino decirle, Señor, por mí. No por los demás, no por lo que los demás pueden ver, sino que por mí, Señor. Yo quiero ser sano. Yo quiero levantarme. Amén. Entonces, amén. Entonces, para terminar, quiero que volvamos a leer el versículo 6 en adelante. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Fue una mirada de compasión, fue una mirada de misericordia para este paralítico. Señor, le respondió el enfermo. ¿Quién le respondió? El enfermo. Amén. El enfermo. No tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Le respondió el enfermo. Fíjense que aquí no hace referencia al paralítico. Hace referencia al enfermo. Para ser sanos, hay que reconocer, para finalizar,
No podemos ser sanos si no reconocemos primero que estamos enfermos. Y el que no reconoce que está enfermo puede pasar otros 38 años o toda su vida siendo paralítico. Es la única forma. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias a esta hora. Porque, Señor, has hablado a nuestras vidas. Señor, muchas veces no cambiamos, o mejor dicho, no nos curamos, porque no queremos reconocer, Señor, que estamos enfermos. Qué bendición para este hombre que no fue, Señor, el ángel el que descendió, sino que descendiste tú para poder sanarlo a él. Así como tú descendiste, Señor, de esos cielos y viniste a esta tierra para poder darnos nueva vida. Así como descendiste tú, Señor, de esos cielos y viniste a morir por nuestros pecados, Señor, dándonos esa sanidad para nuestras vidas. Padre, ya no queremos estar postrados. Ya no queremos seguir siendo enfermos. Señor, ya no queremos seguir viendo desde abajo. Ya no queremos seguir sintiendo lástima por nuestras vidas, sino que al contrario, que tú puedas levantarnos, que tú puedas sanarnos, porque muchas veces, Señor, la sanidad no llega en nuestra vida porque estamos pensando, ¿y si el Señor me cambia? ¿Cuánto tiempo va a durar mi cambio? ¿Cuánto tiempo no voy a volver a pecar? ¿Cuánto tiempo no voy a volver a mi condición? Y el Señor le da una orden a este ex paralítico, porque se la da cuando ya está sano. No se preocupe, no te preocupes, porque el que lo levantó, porque el que lo sanó, ese mismo lo mantendrá. ¿Cómo cree que ese hombre se fue después? Y cuando esas palabras las recordaba, no peques más para que no te venga algo peor. Esa condición de ese paralítico había sido lo peor para su vida. Tal vez para alguno de nosotros ya llegó a ese límite nuestra condición y decimos, Señor, ya no, así ya no quiero seguir viviendo, esto ya no es vida. Y solo nosotros lo sabemos, porque tal vez quienes están alrededor de nosotros no lo saben. Nosotros sí sabemos que nuestra condición nos está matando, nos está ahogando. Y cuando el Señor nos dice, ¿quieres ser sano? Le decimos, Señor, pero que no me has visto,
que no has visto cuánto tiempo llevo yo ahí acostado, queriendo levantarme. Señor, que no has visto cuántas veces lo he intentado. Señor, que no has visto cuántas veces he llorado por querer tener un cambio en mi vida. Y no puedo hacerlo. Señor, me siento frustrado. Me siento desanimado. Señor, ya no he querido intentarlo. Pero llegaste tú. Ahí donde yo estaba. Y tuviste misericordia de mí. Y tuviste compasión de mí, Señor, porque en tus planes no estaba que yo muriera paralítico. Y el Señor nos dice, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, queremos ser sanos. Entonces levántate. Pero no, levántate. Sal de donde estás, levántate, porque te he dado la capacidad para que te levantes. Te he dado la capacidad para que no sigas postrado. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y su palabra es bien clara. No peques más. No vuelvas atrás. No des lugar. Porque si no, algo peor vendrá a tu vida. Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por ser fiel, Señor, en el nombre de Jesús.